Ok, Doctor, vamos a nos ver. falta todavía una parte de infección urinaria. ¿Qué parte era? A ver, un momentito. Nos quedamos en ITU y catéteres. Ya. Ok, a ver, después lo completamos, ¿ya? Vamos a avanzar esto, ¿ok? Está bien, doctor. Ya, ok. Ya, trastornos de sodio, de frente tenemos que ver lo que son específicamente estos trastornos asociados a lo que es sodio. Si hablamos de sodio, también vamos a hablar de agua. Entonces, lo que hay que definir específicamente que ese sodio plasmático va a ser igual a todo el sodio respecto a la relación del volumen de agua corporal. Entonces, esa relación estrecha a nosotros nos da pues esto que se llama pues nuestra osmolaridad, ¿eh? Esa osmolaridad es la cantidad de soluto en el solvente. Entonces, esto específicamente está relacionado en el sentido de que si nosotros tenemos un elevado sodio, puede que haya un bajo volumen, o si tenemos un elevado volumen, puede que haya un bajo sodio. Hay una relación estrecha entre ambos. Claro, que no es al 100% estricta, como les he indicado, porque hay variantes respecto a en algunos estados patológicos, y esos estados patológicos normalmente pues ya son, digamos, específicos y tenemos que nosotros diferenciarlos con diferentes laboratorios. Es lo más importante, ¿eh? Entonces, normalmente aumenta el agua corporal respecto al sodio con aumento del agua intracelular. Otro punto también que tenemos que definir es el agua, ¿eh? Ya conocemos que hay agua intra, extra, trans, hay agua intercelular, entonces muy importante dentro de todo esto saber que esos espacios en cierto grado pueden cambiar la distribución del sodio, ¿eh? Entonces, este sodio precisa de dos componentes, es el agua libre. El agua libre es el agua que ustedes toman habitualmente, entre comillas debería ser agua libre de electrolitos, pero ustedes saben pues que los electrolitos siempre están presentes, ya que este es el solvente universal. Y al ser un solvente universal, normalmente todos los componentes están asociados al agua. Entonces, esta agua libre nosotros lo indicamos en los pacientes cuando hay un exceso de sodio, para poder diluir, más que claro, diluir sería, un diluir esa cantidad de sodio. Entonces, es relevante en hiponatremias agudas, muy importante esta agua libre. ¿Por qué? Porque puede haber un exceso de la presencia del ADH. Acuérdense que la hormona antidiurética es un elemento que se activa después de la sed. La sed también es un mecanismo que nos permite a nosotros autorregular la osmolaridad plasmática. Estas clasificaciones que nosotros vamos a ver en las hiponatremias pueden ser de diferente manera. Tenemos, por ejemplo, hiponatremias según la velocidad, agudas y crónicas. Tenemos hiponatremias según estado de volemia. ¿Qué significa? Cuando tenemos un volumen alto, hipervolémico, cuando tenemos un volumen bajo, hipovolémico, o cuando tenemos un volumen normal. Entonces el sodio, como ya les decía, ya acá cambia, ¿eh? Uno podría decir, cuando tengo hipervolemia, doctor, tengo pues diluido mi soluto. Entonces, al haber hipervolemia, lo más lógico es que haya hiponatremia. Sí, es lo más lógico, ¿eh? Pero también hay estados en los cuales nosotros podemos tener un volumen bajo o un volumen normal. Igual hay esta condición de hiponatremia. De todo esto, el principal problema es de que nos genera un edema cerebral. Entonces, esta patología es frecuente, tiene una elevada prevalencia, más donde a nivel hospitalario tiene una elevada morbimortalidad. Se ha asociado que tener sodio bajo en cirrosis, en síndrome nefrótico, en un problema renal, en diálisis, o finalmente, pues, un paciente con un problema cardiovascular, la morbimortalidad es eh, correspondiente a la baja de sodio. Entonces, a veces es infradiagnosticada esta hiponatremia porque tenemos una patología común llamada también hiponatremia de la comunidad, que normalmente se presenta en ancianos, o sea, es prácticamente prevalente de ancianos, y estas hiponatremias normalmente, pues al ser de la comunidad, son más toleradas a diferencia de las hiponatremias hospitalarias, ¿eh? Más manejamos en urgencia y hospitalización. La epidemiología es variable. Fíjense cómo es que acá tenemos diferentes estados de hiponatremia asociados a diferentes patologías y nosotros tenemos que tratar de distinguir clínicamente. Es un poco difícil, más que todo laboratorialmente. Acuérdense que todo trastorno neurológico siempre a la cabeza puede estar una hiponatremia
o una hipernatremia, cualquiera de los dos. Y como cualquiera de los dos puede estar, los síntomas son casi, digamos, poco diferenciables, ¿eh? Entonces, este electrolito es pues un desorden hospitalario y nosotros tenemos que también asimismo asociarlo a algunos estados de patológicos, ¿eh? Otra cirrosis, en SIDA, en la neumonía, insuficiencia cardíaca, estados posoperatorios y en algunos estados de cáncer. Hay que considerar que nuestros pacientes que mientras más hospitalizados estén, corren el riesgo a que nosotros pues generemos una mala fluidoterapia. ¿Qué quiere decir una mala fluidoterapia? Que nos excedemos en agua. Vamos a aumentar el continente menos el contenido y finalmente lo que nos va a generar es una hiponatremia dilucional, ¿eh? La epidemiología es variable, también como les decía, acá más es intrahospitalario. Y la clínica, fíjense, ¿cuándo es la clínica? Miren, ya les decía que hay hiponatremia de la comunidad. Hay pacientes que caminan con un sodio de la comunidad catalogado pues como una hiponatremia crónica, pues sin síntomas, ¿eh? A veces están caminando y uno que otro síntoma leve puede presentarse, pero hablando estrechamente de una hiponatremia aguda, nosotros vamos a definir que, por ejemplo, cuando tenemos valores de una hiponatremia leve, hay cefaleas, náuseas, muy inespecífico, fíjense cómo son los síntomas. Cuando ya hay una hiponatremia moderada, acá ya podemos ver que ya hay un estado ya neurológico de una confusión, ¿eh? Puede haber también inestabilidad, ya un trastorno en la marcha, calambres. Aún así, una hiponatremia marcadamente la severa, fíjense que ya hay síntomas pues más complejos, ¿eh? Paro, herniación, convulsión, letargia, inquietud, cefalea, todo lo que es neurológico. Entonces, puede haber más síntomas que estén relacionados, puede haber mucho más síntomas, pero mucho depende de qué. Depende de qué, de estos puntos, ¿eh? La velocidad de instauración, o sea, si es una hiponatremia aguda, lógicamente que el trastorno va a ser más evidente. A una crónica, que les decía, hay pacientes que pueden caminar con esto y no tener muchos de estos, tal vez una cefalea crónica puntual. También importa el ritmo de descenso del sodio. Si nosotros tenemos pues un ritmo de descenso muy estrepitoso, eso va a generar pues mayor clínica. Y características del paciente, no es el mismo comportamiento que tiene una hiponatremia pues según la edad o comorbilidad. Ya les dije, los que toleran más son los ancianos, ¿eh? Pero en un niño una hiponatremia resulta pues catastrófico, ya nos está indicando que hay un proceso muy complejo. Esto es lo que habitualmente ocurre en este síndrome de trastorno hidroelectrolítico. Y este edema cerebral es más grave mientras más rápido se instale una hiponatremia. Y esto, pues observarán que nosotros vamos a tener un edema cerebral marcado que va a tener repercusión sistémica. Hay algunos factores de riesgo, como les decía. Hay algunos pacientes, pues, con insuficiencia cardíaca. Acuérdense, pues, que una fracción de acción baja va a generar mayor volumen. Igual en los cirróticos, en síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. Los niños y ancianos también son condiciones que hay que observar mucho, más pequeñitos. El hipotiroidismo también genera un estado de hiponatremia. La insuficiencia renal, otro factor que hay que definir. Deterioro neurológico, las cirugías, ¿eh? ¿Por qué? Porque a veces hay mucha sobrecarga de fluidoterapia. Según algunos otros factores, desde el punto de vista de fármacos, pues son variables. De esto siempre resaltar los diuréticos, porque el uso de diuréticos crónicamente puede generar pérdida de sodio, ¿eh? Y ese sodio, pues finalmente excretado por el riñón, va a generar este estado. Las claves diagnósticas, primero hay que definir si es real o no. Otro punto es cómo está la orina, si está concentrada o diluida, y cómo está el volumen extracelular. Ya les dije, hay hipovolémicas, normovolémicas y hipervolémicas. El tratamiento, mucho importa los síntomas. Mientras más síntomas es crítico, hay que acelerar el tratamiento. Y importa también del estado. Si es agudo, se repone rápido. Si es crónico, se repone lento. Y si tiene algunos factores de riesgo de complicación. Acá tenemos un flujograma. Acá están viendo, ahí está la famosa fórmula de la osmolaridad. ¿Cómo medir? Tenemos por las dos fórmulas, una que es con el BUN y otra que en la urea. En lo que nosotros tenemos que definir, primeramente, ¿esta hiponatremia es real o no es real? Finalmente,
¿Por qué es real o no es real? Nosotros tenemos que definir, pues, que lo más clásico sería, pues, una hiponatremia hiposmolar, ¿ya? Acá la osmolaridad va a estar disminuida. ¿Por qué? Es muy simple, pues. Acuérdense, miren, ¿cuánto es la osmolaridad plasmática? 290. Solamente sodio 140 por 2 es 280. O sea, un hiponatremia real, pues lógico que cuando el sodio esté bajo, ¿no es cierto? Va a ser hiposmolares, o sea, la osmolaridad va a estar caída. ¿Por qué? Porque la osmolaridad es dependiente del sodio. Entonces, esa pues es, esta hiponatremia es muy importante, es la más frecuente. Y acá nosotros tenemos que medir no solamente la osmolaridad a nivel plasmático, nosotros tenemos que medir secundariamente lo que es la osmolaridad urinaria, ¿ya? Y para definir esta hiponatremia hiposmolar, entonces nos importa, para definir qué tipo es, nos importa medir la osmolaridad urinaria, ¿eh? Esta osmolaridad urinaria, por si acaso, es la misma fórmula que se hace respecto a la osmolaridad plasmática. Acá más bien se aumenta pues sodio más potasio, porque el potasio lógicamente en la orina es mucho más abundante. Glucosa se anula porque la glucosa pues no debería haber en la orina, entonces son esos cambios básicos nomás que se dan en la orina. Y acá nosotros vamos a definir que esta osmolaridad urinaria, si es mayor a la osmolaridad plasmática, tenemos que nosotros estimar el volumen, ¿eh? Si es un volumen extracelular o un volumen, un incremento de volumen extracelular, o sea, si tiene un estado hipervolémico, normovolémico o hipovolémico. Ahora, ustedes fíjense que cuando la osmolaridad urinaria es menor a la osmolaridad plasmática, ya nos indica que hay otro factor, no es tanto de volumen. Tenemos que ver que haya un problema en el cual tenemos nosotros pues una administración exógena, en este caso un paciente que ponga polidipsia y que tome abundante agua, que sea administrado oral o endovenosamente líquidos hipotónicos, o una disminución de la filtrado glomerular. Entonces, tenemos que definir eso. Porque una vez que nosotros veamos que la osmolaridad urinaria pues, sea mayor a la osmolaridad plasmática, específicamente acá nosotros vamos a definir estos tres estados. Recién, entonces tenemos una hiponatremia verdadera, ¿no es cierto? Ahí nosotros vamos a clasificar desde el punto de volumen extracelular. ¿Y cómo observamos nosotros pues esto? Es muy simple, ¿eh? Que es un paciente pues normovolémico, un paciente que tiene una presión normal, una diuresis normal, no tiene edemas, prácticamente no está deshidratado. Ese es un paciente normovolémico. Es raro, es decir, no tiene nada de sobrecarga volumen, ni tiene pérdida de volumen. Entonces, ese paciente cabe dentro de lo que se llama hiponatremia normovolémica. ¿Y quiénes están ahí? Hipotiroidismo, insuficiencia suprarrenal, un SIAD. Muy bien. Pero nosotros tenemos que ir a algo un poco más clásico, ¿eh? ¿Qué es lo más clásico? Que nuestro paciente, pues, hemos dicho, ¿eh? Que tenga un volumen aumentado. O sea, yo digo, ajá, miren, el sodio está bajo, porque fuera de eso tiene un volumen incrementado de líquido. Y acá nosotros vamos a observar que este volumen extracelular, ¿cómo va a estar el paciente? Muy simple, va a estar edematoso, con ingurgitación yugular positivo, va a tener quemosis en ojo, va a tener congestión pulmonar, prácticamente un paciente que está sobrecargado, es el típico, es hipervolémico. ¿Se dan cuenta? El volumen extracelular hace que esté hipervolémico. Y miren, fíjense, si nosotros encontramos eso, pues más correspondientes con síndrome nefrótico, una insuficiencia renal, cirrosis o insuficiencia cardíaca. Este tipo de pacientes, pues, digamos que es lo más clásico que debería de, de observarse. Y finalmente tenemos, pues, la hiponatremia hipovolémica, ¿eh? En el cual dices, mira, tengo bajo volumen, bajo sodio. Es raro, ¿eh? Bajo volumen, bajo sodio. Debería, pues, si yo tengo bajo volumen, debería tener más concentrado el sodio. Pero no, acá específicamente ha habido una pérdida, muy bien, una pérdida del sodio y una pérdida del volumen. Por eso es una hiponatremia hipovolémica. Pero para poder hablar de este punto, nosotros tenemos que diferenciar, pues, lo que son la suma de este cloro más sodio, ¿eh? Este, Normalmente, disculpen, la diferencial entre sodio y cloro. Cuando es menos de 20 miliequivalentes, yo voy a tener pues pérdidas extrarrenales. Es lógico, ¿eh? Vómitos, ¿qué tengo? O sea, ¿qué tengo? Muy simple, pues en los vómitos, en diarreas, tengo pérdida de volumen, ¿eh?
y también puedo tener pérdida de electrolito de sodio. Entonces, acá específicamente, cuando tenemos menos de 20 miliequivalentes por litro, puedo yo generar y decir que hay pérdidas extrarrenales, puede ser la causa de esta hiponatremia hipovolémica. Puede haber pérdidas cutáneas o también en el tercer espacio que hemos visto en los síndromes edematosos del síndrome nefrótico. O lo contrario, cuando hay esta diferencial y tengo un mayor a 20 miliequivalentes por litro, acá sí tengo que decir, hay algo que estamos perdiendo, pero en este caso, pues, yo lo que estoy haciendo es, hay mayor pérdida de electrolitos a nivel urinario. Entonces, lo que yo tiendo a decir que hay unas pérdidas renales, que el riñón específicamente está generando pérdidas. ¿Por quiénes? Por diuréticos, puede haber una nefropatía pierdesal, una bicarbonaturia, cetonuria, diuresis osmótica o un síndrome pierdesal. Entonces, es el modo como nosotros tenemos que tratar de definir bien este tipo de hiponatremias. Una vez que hemos hablado de esta hiponatremia, pues verdadera, hiponatremia hiposmolar, porque vuelvo a recordar, si la osmolaridad va a estar baja, nosotros vamos a ver que hay unos estados donde la osmolaridad es normal. Entonces uno dice, ¿pero por qué es normal? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que ha podido suceder? ¿Por qué se está observando esa hiponatremia normal o elevada? ¿Por qué? Porque acuérdense que la osmolaridad es dependiente de quién más, de la glucosa y la urea. Y si yo tengo pues una hiperglicemia, mi osmolaridad va a aumentar. Entonces corresponde, un momento, chicos, es correspondiente. Es correspondiente. ¿Por qué? Va a tener una hiponatremia, pero con una osmolaridad elevada. Entonces, si yo tengo una hiperglicemia acá, la glucosa más de 500, va a subir mi osmolaridad, pero no a expensas del sodio, sino a expensas de mi glucosa. Entonces, ahí están viendo, ¿eh? Hiperglicemia. Ah, muy bien. Acuérdense de eso. Puede haber hiperlipidemia, puede haber hiperproteinemia, que finalmente son elementos que pueden aumentar la osmolaridad plasmática, por eso es que se mantiene en ese rubro, ¿eh? Estas son algunas fórmulas que tienen que empezar a observar. Acuérdense de la osmolaridad plasmática, es donde prácticamente pues, son osmoles activos. La osmolaridad efectiva por estos osmoles activos, acá un osmol inactivo o un pobre osmol sería la urea, por eso que no está dentro de la osmolaridad efectiva. Fíjense cómo es la osmolaridad urinaria, que es la misma fórmula, porque acá no se considera el potasio, es muy bajo. ¿Me entiendes? Y no se considera la glucosa, pero la glucosa no debería estar en orina. Entonces, a partir de esta osmolaridad urinaria, nosotros podemos sacar también a partir de la densidad. Si nosotros restamos la densidad urinaria menos 1000 por 35, nos va a dar relativamente esa osmolaridad urinaria. Igual, acá hay un acápite muy importante que se aplica pues en este punto, cuando hay estados de hiperglicemia, hay un estado hiperosmolar, y nosotros debemos de definir si esa hiponatremia es verdadera o no. Para eso nosotros vamos a ver la corrección del sodio, ¿eh? Y para la corrección del sodio nosotros sumamos sodio más 1.6 por la diferencial de la glucosa menos 100. Si tenemos 500 menos 100, 400. 4 por 1.6 sería pues, no, disculpen acá, 400 entre 100 sería 4. 1.6 por 4, más o menos estaríamos bajando un promedio de 6 puntos, ¿eh? 6. Si tienes un sodio de 120, 130, entonces tendrías que aumentarle más 6. Entonces no sería una hiponatremia real. Por la hiperglicemia nos daría más o menos un 136, ¿eh? Entonces diría, no, está dentro de lo normal. Tiende a la hiponatremia, pero corrigiendo por la glucosa, me indica que está en un valor normal. Es necesario hacer eso en estado de hiperglicemia. Déficit de sodio, es un cálculo muy importante que nosotros podemos sacar cuánto de déficit de sodio hay para que nosotros podamos reponer. Es el sodio deseado menos el sodio medido por agua corporal total. Sodio deseado puede ser un 150, disculpen, un 140. Un sodio medido puede ser un 120, entonces 140 más 100 es 20. 20 por agua corporal total es el déficit de sodio en el equivalente. Entonces, en hiponatremias agudas, ya les dije, aunque es la menos frecuente, acá nosotros tenemos que ver qué características tenemos que observar. Por ejemplo, tiene una elevada mortalidad si no se trata, claro, en los ancianos. Poco riesgo en la corrección rápida. Bueno, normalmente si es aguda, si ahí uno corrige rápidamente, hay poco riesgo de alteración.
Sí, acá siempre nosotros vamos a utilizar suero salino hipertónico, muy importante. De respecto a la ingesta oral, hay que nosotros siempre pues tratar de estar percibiendo que algunos factores como la polidipsia, drogodependientes o corredores de maratón, que puedan tener estas patologías y hay que estar previniendo, por eso en ellos pues se les da, ¿qué cosa se les da? Se les da agua con electrolitos en los que hacen grandes maratones. Aporte parenteral, siempre hay que evitar pues colocar sustancias hipotónicas y más que todo pues en pacientes que están postquirúrgicos cuando están sangrando, hay mucha, digamos, desesperación por parte del equipo y ellos pueden, por mantener un estado de volumen efectivo óptimo, exacerbar el ingreso de cloruro, ¿eh? Entonces, es otro elemento que hay que definir. Entonces, en las hiponatremias crónicas, acá tiene la mayoría, ya les dije, la población de ancianos. Más que todo, la mortalidad se eleva por la enfermedad de base, o sea, por ejemplo, un paciente que tiene un tumor en el cerebro puede generar un estado de hiponatremia y ya pues la mortalidad es a expensas de esa enfermedad. Moderadamente sintomáticas, salvo cifras muy graves, que quiere decir que hay mucho paciente que puede tolerar sodio de 125, 130 y sintomáticamente no tener nada. Y en cifras muy graves, 120, pues hay que nosotros igual tratar de evitar una corrección rápida, mayor a 8.000 equivalentes por 24 horas, ya que podemos tener lo que se llama la mielonisis pontina. Entonces, nosotros tenemos que definir esos puntos específicos. En las crónicas, una de las más importantes, el CIAT, acuérdense que esto se presenta por cáncer, enfermedades pulmonares, trastorno del sistema nervioso, fármacos y otros, ¿eh? Esto a expensas de lo que las hiponatremias crónicas puedan estar percibidas por uso de diuréticos, quimioterápicos, trastornos del sistema nervioso central o uso de AINES, ¿eh? Lo que nosotros vamos a sacar más que todo el provecho es que hacer esa diferencia, ¿no? Primeramente, en un CIAT hay que aprender a diagnosticarlo para que nosotros podamos tener esa diferencial de hiponatremia por este problema, ya que el tratamiento va a ser diferente. Hay que nosotros finalmente definir que esa osmolaridad puede estar baja en orina, normalmente pues puede estar inapropiadamente elevada, y la concentración de sodio en orina estar en mayor concentración, mayor a 40.000 equivalentes por litro. La concentración de creatina en plasma relativamente es normal, no debería de modificarse. Y hay que definir si esa función tiroidea y adrenal está normal para estar observando que no haya otras alteraciones. Dentro de los aliados suplementarios también podemos tener estos elementos, por ejemplo, un bicarbonato normal, potasio normal, un ácido úrico dentro de rango normal, nitrógeno ureico en sangre normal o un FeNO mayor a 1%. Entonces, acá tenemos que definir que pueda haber un componente eh, en el cual nosotros tenemos que definir como una restricción hídrica. No hay que corregir con suelo salino hipertónico, por eso es muy importante definir esta patología, ya que acuérdense, una hiponatremia, habitualmente pues lo que se hace es la corrección de sodio. Entonces nosotros tenemos que hacer una diferencial con esa patología. En el tratamiento, suelo salino hipertónico, hay que ver la velocidad de corrección. Si es crónica, no superar 8.000 equivalentes por 24 horas. Y hay que tener una precaución adicional, ya que este grupo de pacientes puede desarrollar unas complicaciones mayores. ¿Qué quiere decir? Que el riesgo de edema cerebral rápido puede ser muy precoz, así como una mala corrección puede generar mielonisis pontina. ¿En quiénes? En una mujer en edad fértil, en general todas las mujeres, pues ancianos con hidroclorotiacidas en niños cuando tienen baja masa muscular, cuando hay una polidipsia psicógena o hay hipoxemia, ¿eh? Ya hablamos de esto, en general una hiponatremia hipervolémica, volumen alto, normalmente pues acá hay que restringir líquidos normalmente, ya que lo que tenemos que eliminar es el agua libre, eh, es muy importante. En una hiponatremia hipervolémica, acá hay que igual restringir líquidos orales de 3 a 4 gramos por día. Hay que evaluar el uso de diuréticos o, de preferencia, usar baftanes, ¿eh? En una hiponatremia hipovolémica, que digamos es una hiponatremia pues ya de origen extra o intrarrenal, tenemos que nosotros dar recién suero salínico isotónico. Normalmente pues esta pérdida
tenemos que tratar de reponerla. Hay que suspender diuréticos, dar sal y agua. En general, eh, cuando hablamos por el tiempo, una aguda, siempre una hiponatremia, el hipertónico al 3%. ¿Ya? Es muy importante dar esa solución. Acá lo que tenemos que hacer nosotros, la evaluación es cada 2 a 4 horas. Hay que ver un incremento de sodio menor a un mil equivalente. Si, digo, por lo menos debe ser de 1 a 2 mil equivalentes. Si es menor a un mil equivalente, se aumenta la velocidad. Hay que ver si hay síntomas leves al incremento de ese óptimo de 2 a 8 mil equivalentes. Asimismo, nosotros tenemos que tratar de definir, pues, lo que es un hiponatremia crónico. Lo primero que se hace es, pues, hay que restringir agua. Normalmente hay que bajarle el volumen de agua y hay que evaluar a las 24 o 48 horas. Si dentro de las 24 o 48 horas pues ha habido un incremento de 4 mil equivalentes por litro, ya tenemos que seguir con la restricción hídrica, pero si no ha habido pues este objetivo de la restricción hídrica, de mantener en restricción hídrica y no incrementa el sodio, entonces ahí sí recién usamos los bactanes. Siempre hay que evaluar a 6 a 8 horas y siempre hay que comportar observando que haya esa elevación del sodio. Si hubo una observación del sodio, entonces seguimos con el tratamiento de suero glucosado y se suspende el tolvaptan. Si no hubo esa respuesta, se continúa pues con el tolvaptan hasta obtener esa elevación de lo que es nuestro sodio. Respecto a la volemia, como ya les dije, siempre un orientador va a ser el volumen extracelular, muy importante. Si es hiponormo o hipervolémica. Hay que ver la rapidez para que nosotros podamos corregir óptimamente. Siempre cloruro hipertónico. Y si es crónica, mucho cuidado con la reposición, chicos, es muy importante. Entonces, estas son sus conclusiones, ustedes ya lo ven. Ahora vamos a hablar del estado de hipernatremia. Igual es un estado, pues, en el cual esta concentración de sodio frente al agua, pues, va a estar en aumento. Normalmente se debe por descenso del agua intracelular, hay una deshidratación intracelular, y lo que nosotros tenemos que ver, igual que el anterior, es pérdida de agua libre, en este caso, o ganancia neta de sodio. Y la pérdida de agua libre es lo más frecuente. Es como decir, tengo un paciente, a diferencia de la hiponatremia, que tenemos tres características, que es la leve, moderada y severa, acá no usamos esa clasificación. Acá simplemente nosotros tenemos que definir un patrón, un valor, hiponatremia. Y digo, hipernatremia, tiene un valor, nada más, y punto. Otro factor que tenemos que ver nosotros, pues es raro que haya una hipernatremia hipervolémica. Lo más frecuente es que hay una hipernatremia hipovolémica, es lo más frecuente. Entonces, no es una enfermedad específica. La pérdida de agua es muy importante frente a los electrolitos, digamos que esa es una de las principales causas. O sea, finalmente, el sodio se concentra en mayor cantidad a diferencia del agua, y nosotros tenemos que reponer el agua. Hay que determinar, igual que el anterior, los iones en orina y el volumen urinario para el diagnóstico etiológico. Y nunca aparecerá hipernatremia significativa si el mecanismo de la sed está intacto. Lógico, si uno tiene pues una hipernatremia, aumenta la osmolaridad, eso específicamente va a tu centro de la sed y dice agua. O sea, si ese mecanismo de la sed está intacto, no va a generar una hipernatremia severa. ¿Ya? Porque hay posibilidad pues de activar este sistema de la sed, así como activar subsecuentemente la hormona antidiurética y evitar pues pérdidas. Y es muy importante conocer si existe o no poliuria. Ya, bien, acá ya estamos hablando de un factor interesante. No solamente es deshidratación celular por falta de aporte, acá ya son pérdidas ya un poco más exageradas a nivel renal. Entonces, nosotros vamos a definir esa hipernatremia. Puede haber de diferentes contextos, sí. Puede por consumo de agua salada. Otro, pérdida de agua pura.
En este caso, pues, lo que ocurre es, pues, esa pérdida, como la anterior hemos visto, pérdida de agua masiva que puede darte hiponatremia. Acá podemos tener, pues, prácticamente una quemadura marcada y va a haber pérdida de agua intra y extracelular a gran escala. Y otro por una pérdida de suero salino hipotónico, en este caso por diuréticos, ¿eh? Podemos deshidratarlo. Ustedes dirán, doctor, entonces, ¿hay hiponatremia por diuréticos e hipernatremia por diuréticos? Claro. Acuérdense que hay diferentes tipos de diuréticos. Entonces, diuréticos son específicos para pérdida de agua, sodio o electrolitos. Hay algunos que son ahorradores de potasio, hay otros que son diuréticos de asa que tienen gran escala de pérdida de agua. Y acá podría entrar, ¿eh, doctor? Entonces, ¿los diuréticos de asa pueden entrar acá? Claro, es lo más lógico porque son diuréticos a gran escala, ¿eh? Claro, hay un arrastre de sodio, pero también hay que evaluar el estado patológico del paciente. Muy bien, entonces acá nosotros vamos a tener este flujograma. Acuérdense, mira acá, ya, sodio mayor de 145. No necesitamos definir en leve, moderado y severo. Acá nos vamos a hablar que la clínica, pues, semiológica de una hiponatremia, digamos, todavía tenemos síntomas variables. Acá no. Tenemos una hipernatremia más de 145. Entonces, acá tengo que definir si hay ingesta de sal excesiva o administración de soluciones salinas hipertónicas. ¿Qué es lo que ocurre? Claro, puedo tener un hiponatremia y de pronto pues le corrijo con suero salino hipertónico y me pasé, pues le dije, me pasé, no observé y eso está mal, ¿eh? Porque ya es iatrogenia. Entonces, si nosotros pues tenemos que observar eso, lo más importante es pues que tenemos que ver cómo está el volumen extracelular. Este volumen extracelular, si está deplatado o no. Si ese volumen extracelular está depletado, vamos a decir, no, acá hay prácticamente, disculpen, si este volumen extracelular está normal, entonces nosotros vamos a decir, este volumen extracelular, ¿se corresponde o no se corresponde con un estado de hipernatremia? Acuérdense que tenemos que definir específicamente nosotros si hubo estos patrones, ¿ok? Entonces, asociados a estos patrones, si nosotros tenemos pues una hipernatremia por pérdida de agua, tenemos que definir, esa pérdida de agua es porque hay poca orina o harta orina, finalmente, ¿ah? ¿Qué es lo que está sucediendo a nivel sistémico? Si hay una pérdida, si hay una oliguria, o sea, prácticamente no sale nada de orina, nosotros tenemos que evaluar y decir, mira, acá hay una pérdida porque no hay agua, pues, es muy lógico, ¿eh? Esta pérdida de agua de algún modo se habrá generado. Y acá tenemos que diferenciar si es extrarrenal, fíjense que esa pérdida de agua extrarrenal es clásica, ¿eh? Fiebre, diarrea, sudoración, quemados, fístulas, hipodipsia primaria. O prácticamente esa pérdida de agua no es una pérdida real, sino ya es una redistribución intracelular. ¿Qué quiere decir? Que el agua ha sido pues a otro espacio, ¿eh? En este caso podemos nosotros definir pues que haya una convulsión, radiomiólisis, un ejercicio intenso, un tratamiento con electroshock. Ahora, si no hay dentro de esta hipernatremia por pérdida de agua, no hay oliguria, o sea, continuamos con un volumen todavía parcial que permite tener una diuresis regular, tenemos que ver la osmolaridad urinaria, ¿eh? Una osmolaridad urinaria baja me va a indicar pues de que hay una diabetes insípida y una osmolaridad no muy baja, como es a nivel del líquido extracelular, nos puede indicar que hay un uso de específicamente pues de algunos elementos como son diuréticos o que se usan como los diuréticos osmóticos, como son glucosa, manitol o urea. En la diabetes insípida hay dos puntos que tenemos que resaltar. Hay una central, que es por trauma cerebral o un daño a nivel neurológico, y hay una diabetes insípida nefrogénica. Y esta diabetes insípida nefrogénica ya es específica de riñón, ¿eh? Entonces, como es una diabetes insípida nefrogénica, el objetivo es de que este es un foco primario. Entonces, si hay un foco primario, debe haber una alteración a nivel de los túbulos renales, que esté generando, pues, finalmente esta pérdida de volumen, ¿eh? En esta hipernatremia, fíjense los síntomas similares a la hiponatremia: confusión, letargia, debilidad, irritabilidad, mioclonías, convulsiones, coma y muerte, de frente.
cuando nuestro sodio ya supera este umbral de 160. Entonces, el rango de peligro, 160. Ahora, hay diferentes escenarios clínicos en los cuales nosotros tenemos que ver. Lactantes ancianos de cajón, ¿eh? Estos pacientes, pues, siempre van a depender de que les den agua por terceras personas, o sea, padres, hermanos. Si no se les alcanza el agua, tienen más riesgo a deshidratarse y generar estados de hipernatremia. En pacientes que tienen ventilación mecánica, acuérdense que la pérdida respiratoria es mayor, ¿eh? En algunos casos, uso de infusiones hipertónicas, hay que definir que se observa normalmente en la nutrición enteral, diuréticos osmóticos, uso de corrección de un hiponatremia como hipertónico o uso de bicarbonato al 1 molar. Y otros casos como los psiquiátricos. Entonces, para diferenciar una diabetes central de una nefrogénica, tienen que observar que la central es idiopática, puede presentarse tras un trauma o un problema neuroquirúrgico, se relaciona a tumores de la región hipotálamo y pituitaria, puede ocurrir en pacientes postencefalopatia hipóxica o pacientes que tengan infección a nivel del cerebro por problemas crónicos como una tuberculosis o una estiocitosis. En algunos casos podemos observar también la anorexia nerviosa o finalmente pues una enfermedad autosómica dominante en el cual hay una alteración de la neuroficina 2. En la nefrogénica, observar pues que acá siempre va a haber un daño, una alteración en lo que es el túbulo colector, puede ser un mecanismo asociado a cualquiera de estas patologías o una alteración en el sistema contracorriente asociado más que todo al uso de diuréticos. También puede haber un aumento de la degradación periférica del ADH, o sea, que se consuma y que no haya un efecto a nivel renal. Finalmente, pues, por otros medicamentos. Entonces, acá lo que se hace, y esto ya lo van a leer ustedes, es el test de la sed. ¿Ya? Acá lo que se va a tratar de determinar es pues dejar al paciente sin un volumen de líquido. Entonces, esta restricción de agua que nosotros vamos a hacer es para definir específicamente cómo se comporta ese riñón, ¿eh? Por ejemplo, si yo restringo el agua a mi paciente, tengo que ver óptimamente que tiene que comportarse pues lo que es normal, ¿eh? Pero si yo restringo lo normal, la respuesta normal es pues que mi ADH esté más de 2 picogramos por mililitro y mi osmolaridad pues por deprivación a nivel urinario tiene que ser mayor de 800. Acá no hay pues cambios porque después de esto nosotros tenemos que administrar ADH exógena, entonces no hay mucho cambio, ¿eh? Entonces acá prácticamente es normal, pero hablemos de la polidicea primaria. Entonces acá fíjense que vamos a observar que nuestra osmolaridad por deprivación de agua va a estar igual, aumentado, más de 500, pero observamos que la ADH, pues, tras deprivación va a ser menos de 5, o sea, va a haber poco o ningún cambio en este sentido. Y para definir, pues, lo que es diabetes insípida central, nosotros tenemos que observar que acá va a haber una pobre respuesta a la ADH, ¿eh? Entonces, igual en la nefrogénica va a haber mayor acumulación de este elemento de la ADH a nivel sérico. Tenemos que, dentro del tratamiento, observar que el agua libre resulta muy importante en el sentido de que el agua libre pues nos va a permitir a nosotros, como quien dice, diluir esa concentración de soluto y para eso nosotros vamos a calcular el déficit de agua en estos pacientes, se da por esta fórmula, pero también hay otra fórmula en la cual sí se va a aplicar tanto en hiponatremia y hipernatremia. Lo vamos a llevar a la siguiente clase para que ustedes puedan practicar este aspecto. A ver, acuérdense chicos de que, a ver, vamos a ver si está acá. Espera un momento, vamos a ver.